Buen día, mi nombre es José Ángel y hoy les vengo a platicar sobre el sistema de transporte colectivo Metro. Primero que nada, las causas. En los años 60 se vivía una ciudad con crisis de transporte, debido a que la población era de 2.832.133 habitantes, la cual se trasladaba en automóviles, taxis, autobuses, tranvías, trolebuses o caminando, por lo que se buscó soluciones a esta problemática. Antecedentes. En 1958, estudiantes de la UNAM propusieron un monorriel como proyecto de tesis. Vicente y Ramón presentaron sus estudios de factibilidad para un monorriel en 1960. Después José María Fernández desarrolló un proyecto de transporte elevado y subterráneo en 1965. Después Bernardo Quintana, fundador de Ingenieros Civiles y Asociados, hoy ICA, elaboró un anteproyecto para un sistema de transporte masivo. Después de que viajó a Japón en 1961, este impulsó la idea del metro en Ica, cuya propuesta fue rechazada en 1958 por el regente Ernesto por considerarla costosa y por la falta de financiamiento tras la ruptura de relaciones con el Banco Mundial. Después, en el nuevo gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, se decidió aprovechar el acercamiento del presidente francés Charles hacia Latinoamérica y Alex Berger, empresario francés, entonces esposo de la actriz María Félix, y el amigo Bernardo Quintana, fungió como mediador entre los gobiernos franceses y mexicano para obtener del crédito. Como resultado de la negociación, el gobierno mexicano decidió cubrir los costos de la obra civil, mientras que los estudios de geotecnia, diseño de estaciones, entre otros, es el gobierno francés la obra electromecánica. Para ello se decidieron dos trayectos. Antes de la construcción del metro se planeó diferentes trazos, los cuales se pensaron conectar diversas zonas de la ciudad de alta demanda. De los estudios realizados se obtuvieron dos propuestas de solución. Solución cruz con dos líneas de norte, sur y este a oeste, y solución de anillo con tres líneas. De esta, la ganadora fue la solución de anillo. Bueno, su historia. En 1967, un decreto presidencial creó oficialmente el STC y con apoyo financiero de Francia se decidió el inicio de construcción. El costo fue de 2.530 millones, con una combinación de fondos del crédito francés y del gobierno local. El sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México comenzó el 19 de junio de 1967 bajo la dirección del regente Alfonso Corona del Rosal, y a pesar de los desafíos del subsuelo fangoso y la sismicidad de la zona, la UNAM y un equipo de 700 especialistas realizaron estudios para garantizar la viabilidad del proyecto. La primera línea, la línea rosa, de 12.6 kilómetros y 16 estaciones, se inauguró el 4 de septiembre de 1969 tras 27 meses de construcción. Los metros de construcción son 5. El primero, el túnel Cajón y Muros Milán, implementado en la línea 1, que consistía en excavar zanjas para colarlas y empezar con el proceso de cimentación del piso y luego del techo. Después el tramo superficial, que se vería en la línea 2 sobre Avenida Tlalpan. Después el método de construcción elevado, visto en la mayoría de la línea 4. Después seguiría el túnel profundo, visto en la línea 7. Y el sobrelevado en la línea 12 en la estación Periférico Oriente. Y con ello los tipos de estaciones. El primero son dos vías centrales y dos andenes laterales.
El segundo, 2 vías y un andén central. El tercero, tipo Barcelona, con 2 vías y 3 andenes para una mayor cantidad de usuarios se pueda trasladar en menor tiempo. Y el tipo de estación terminal con 3 vías y 2 andenes. Durante la construcción del metro se han visto 7 etapas, desde la creación de la línea 1 en 1969 hasta la etapa 7 en el 2012 con la conclusión de la línea dorada. El parque vehicular. Este está conformado por 454 trenes de 14 modelos de trenes, de los cuales se dividen en 2 tipos, de rodadura neumática y férrea. También en 2 tipos de gálibos, es ancho y estrecho. Existen variantes de algunos modelos y las empresas que han fabricado estos trenes son la francesa Alstom, la mexicana Concarril, la canadiense Bombardier, la española CAF y la china CRRC. De estos, el modelo ya extinto sería el FM95, el férreo mexicano de 1995, compuesto por 13 trenes de 6 vagones, que prestó servicio en la línea A, cuya característica fue un color azul marino en la parte exterior y un color turquesa en el interior. Con ello se vienen los planes maestros y futuras expansiones. Después de la construcción de las primeras líneas del metro, se ha proyectado la expansión de la red con nuevas líneas y ampliaciones, las cuales son diseñadas con base a diferentes estudios y plasmadas en estos planes a realizar con una meta. De estos no se ha concluido ninguno, y menos en el año plasmado. Con ello sigue las líneas reemplazadas. Debido a los altos costos y el tiempo demasiado tomado para la construcción de un tramo de metro, se decidió reemplazarlas por un sistema de menor costo y más rápido. De entre ellos es el sistema BRT, compuesto por el Metrobús y el Mexibus del Estado de México. El mayor ejemplo sería la línea 10 del metro sobre Avenida Insurgentes, la cual fue reemplazada por la línea 1 del Metrobús en su totalidad. De ahí le sigue la línea 11 y la expansión de la línea 8 sobre Paseo de la Reforma, la cual fue reemplazada por la línea 7 del Metrobús. La línea 13 cruzando el centro histórico de la Ciudad de México, reemplazada por la línea 4 del Metrobús. La ampliación de la línea 8 y A, reemplazada por la línea 10 y 11 del trolebús, actualmente en construcción. La línea C del metro de El Rosario a Cuautitlán Izcalli, sustituyendo el trazo por la línea 1 del suburbano. Y la línea D del metro partiendo de Martín Carrera a Ojo de Agua y un ramal hacia Coacalco, sustituida por las líneas 1, 2 y 4 del Mexibus. La afluencia. El sistema de transporte colectivo traslada diariamente 5.5 millones de personas en la zona metropolitana del Valle de México. De estas, las líneas con mayor afluencia son la línea 2 con 54.759 millones de usuarios y la línea 3 con 44.040 usuarios. Mientras que las líneas de menor afluencia son la línea 4 con 6.270 y la línea 6 con 9.515. De ellos, la estación de mayor afluencia actualmente en el periodo julio-septiembre, registrado en la página del metro, es la terminal de la línea 8, Constitución de 1917, con un promedio de 105.723 usuarios.
mientras que la estación de menor afluencia es la estación Deportivo 18 de marzo de la línea 6, con un promedio de 1,449 usuarios. Y unos datos. El sistema metro está compuesto por 12 líneas, 195 estaciones, 226.48 kilómetros, 8 talleres de mantenimiento y funciona con una electrificación de 1500 VCC. El transbordo más largo y corto son Atlalilco de la línea 8 y 12 con 880 metros y Oceanía de la línea B y 5 con 76 metros. Mientras que la interestación más larga y corta son Guelatao Peñón Viejo de la línea A con 2.206 metros y la interestación Juárez Hidalgo de la línea 3 con 251 metros. El ancho de vía es de 1.435 milímetros y en el 2006 ocupó el tercer lugar a nivel mundial en la captación de usuarios al transportar a un promedio de 3.9 millones de pasajeros al día. Algunas curiosidades. El logotipo e iconos del metro fueron diseñados por Lance Wyman para que el usuario lo logre identificar. También tiene su propio museo ubicado dentro de la estación Mixcoac de la línea 12. Cuenta con restos de un mamut encontrados en la estación Talismán de la línea 4, todavía en exhibición. En la construcción de las líneas del metro se han encontrado diversos objetos y monumentos arqueológicos del México prehispánico. Y en algunos pasillos de correspondencia del metro se han creado el túnel de la ciencia en La Raza, caricaturas mexicanas en Zapata y leyendas de la lucha libre en Garibaldi. Hay estaciones con algunas temáticas, por ejemplo, el tributo al underground en Auditorio, que viva la selva en Viveros y la exposición fotográfica en vitrales en San Lázaro. En la estación Zapata de la línea 12 también se encuentra una sala de cine donde se proyectan algunas películas en ciertos horarios. En la estación Polanco se creó unas escaleras como un piano que al usarlas los usuarios estos sonaban, aunque actualmente no funciona. Y en la cultura popular se ha integrado el metro, creando algunas canciones y lemas. Con ello, la cara oscura, los accidentes. La colisión de trenes del metro de la Ciudad de México de 1975 fue un accidente ferroviario ocurrido el día lunes 20 de octubre de este año. Alrededor de las 9:40 horas, el suceso ocurrió en la estación Viaducto de la línea 2 y tuvo como consecuencia la muerte de al menos 31 personas y 70 lesionados. Y es el accidente más mortífero del sistema, seguido del accidente de la Ciudad de México de 2021. A partir de este hecho fue instalado el sistema de pilotaje automático en toda la red. La colisión de trenes de 2015 fue un accidente ferroviario ocurrido el día lunes 4 de mayo de este año. Alrededor de las 18:05 horas, el suceso ocurrió en la estación Oceanía de la línea 5 del sistema de transporte colectivo y tuvo como consecuencia un total de 12 personas lesionadas. La colisión de trenes en la Ciudad de México de 2020 fue un accidente ferroviario ocurrido el día martes 10 de marzo de este año, alrededor de las 23:37 horas. El suceso ocurrió en la estación Tacubaya de la línea 1 del metro y tuvo como consecuencia la muerte de al menos una persona y 41 lesionados. El incendio del PCC 1 o Puesto Central de Control 1 del metro en 2021, ocurrido el sábado 9 de enero a las
5:48 horas en las oficinas del metro ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc, específicamente en el puesto central de control, el cual provocó que la subestación eléctrica que brinda de energía y la comunicación de un gran número de líneas conforman este mencionado. El saldo fue de una persona fallecida y 31 lesionados, principalmente por intoxicación de humo. El 3 de mayo del 2021 a las 22:22 horas, un paso elevado en la alcaldía Tláhuac sostenía la línea 12, el cual se desplomó debajo del tren que lo recorría. El paso elevado y los dos vagones finales del tren cayeron sobre la avenida Tláhuac, cerca de la estación Olivos, ocasionando la muerte de 27 personas y dejando a otras 80 heridos. Este accidente convirtió en el más mortífero del metro. La colisión de trenes en la Ciudad de México en el 2023, el 7 de enero, alrededor de las 9:16 horas, el suceso ocurrió entre la estación Potrero y La Raza de la línea 3 y tuvo como consecuencia la muerte de una persona y 59 lesionados. El choque ocurrió cuando se reparaba un daño liberado en el sistema de comunicación y pilotaje en las inmediaciones de la estación, cuando el tren identificado chocó con el que se encontraba en el túnel de la interestación. En la actualidad y a futuro. En la actualidad se construyó el PCC-1 ubicado en el edificio del C5 por 500 millones de pesos. El proyecto del Metro Energía, proyectado con la construcción de 3 subestaciones eléctricas para brindar energía a las líneas 1, 2 y 3 de este sistema, así como la construcción de un nuevo túnel para conectarlas. El nuevo sistema de peaje por 231 millones de pesos. La nueva línea 1 por 37,000 millones de pesos. La adquisición de máquinas de recarga. La modernización de la línea 7. La renovación de escaleras eléctricas, entre otros. Se está evaluando actualmente la modernización de la línea 3 y A del metro para darles mantenimiento a todas las líneas de la red, así como concluir la expansión de la línea 12 de Mixcoac a Observatorio. Igualmente se estudia la ampliación de la línea 4 del sistema hacia el norte en las Américas y hacia el sur el Mexicalcingo. Terror en el metro. Ánimas del metro panteones. Se dice que las almas de aquellos difuntos que no han logrado descansar penan por esta estación, teniendo como resultado testimonios de gente que aseguran escuchar lamentos, gritos, llantos y susurros escalofriantes. La mujer sonriente del metro. El fantasma de una mujer mayor se hace presente. De cabello desarreglado y con vestimenta de época, ronda por ese lugar. Dicen que si la ves fijamente, su mirada la pone en ti, al mismo tiempo que sonríe, haciendo la mueca más grande de lo normal, causándote miedo. Por más que quieras escapar, es imposible que te puedas mover. El trabajador del metro. La historia cuenta que un trabajador de la línea 3 de apellido Platanov había sido mandado a revisar un convoy. En cuanto llegó a la vía, sus compañeros que lo monitoreaban no obtuvieron su confirmación para saber si todo estaba bien. Dicha respuesta nunca llegó. Al día siguiente, su cuerpo sin vida fue encontrado dentro de un vagón. La estación secreta después del metro Cuatro Caminos. Sobre esta historia no hay mucho que decir, más que lo que popularmente se conoce, pero es obvio que debe de tener lugar aquí, pues es un tanto interesante. Cuentan que en la línea azul que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos existe una estación secreta que es de uso exclusivo para el Ejército Nacional y otros mandatos políticos. Esta estación supuestamente conectaría el Campo Militar 1 con el Zócalo capitalino y serviría para casos de emergencias. Más allá de estas teorías, nada se ha podido comprobar,
pero no sonaría tan descabellado después de todo. ¿Cómo ser un buen usuario? Lo principal, no rebasar la línea amarilla, no tirar objetos o basura en las instalaciones, cuidar de ellas y los trenes, no forzar las puertas de los trenes al intentar salir o entrar, evitar consumir alimentos dentro del convoy para que no se derramen y ensucien, no sentarse en los andenes ni viajar en estado inconveniente, respetar las zonas y lugares exclusivos, atender las indicaciones de las autoridades, evitar comprar a los vendedores ambulantes y antes de entrar permita salir. Una curiosidad. Cuando un tren se detiene, esto no es por decisión del conductor, sino que es una señal la cual se encuentra ubicada en las laterales y esta se ubica al lado del semáforo que aunque esté en verde, esta señal, el BBO, cuando se enciende indica alto total. Esto es debido a agentes externos que por obvias razones debe detener la marcha de todo el sistema al quitar la energía y poder retirar el objeto o la persona o lo que sea que esté ocasionando interrupción en el sistema. Por lo que no se puede pedirle al conductor que avance debido a que es una indicación del PCC. Muchas gracias, esto sería todo de mi parte, nos vemos pronto.